птица. Он уже пробрался в дом тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito. Gracias por acompañarnos, queridos incógnitos. Gracias por estar con nosotros en cada uno de nuestros programas y esperar con ansias el nuevo programa. Me complace presentar esta noche a mis compañeros de cabina. Bueno, esta noche solamente me acompaña Deb. ¿Cómo estás? Hola, Ava, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos contentos acompañando a toda la gente y a todos los incógnitos que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy no nos acompaña Skol por temas de trabajo, pero pues muy contento. ¿Tú cómo estás, Ava? Perfecto, yo también estoy muy contento de poder compartir nuevamente espacio con todos los incógnitos, con toda la gente que nos escucha y la gente que pues ya nos pide que grabemos un programa o nos pide ya que estemos más presentes, ¿no? en los espacios. Les prometemos que vamos a empezar a hacer más contenido y para tratar de subir programas mucho más consecutivos, ya no esperar a lo mejor un par de semanas, sino que cada semana tengamos un programa, pero pues ahorita por el tema de trabajo, el tema personal de cada uno de nosotros, pues se nos complica como que grabar tantos programas y prepararnos también a lo mejor para los temas, ¿no? Porque no queremos hablar como nada más por hablar, sino realmente hacer una investigación no tan profunda, pero al menos traerles información verídica e información que les dé o enriquezca pues un poco sus oídos. Entonces, pues por eso vamos a intentar o buscar la manera de hacer programas más frecuentemente, pero por el momento pues vamos a hablar de un tema bastante bueno. Justamente, Ava, ahorita que estás diciendo eso, sí es cierto. Yo creo que la mayoría de personas que nos escuchan saben que ahorita pues seguimos con este tema de la pandemia y no, como dices, no es sencillo de repente reunirse. Yo creo que todos sabrán bien cómo están funcionando ahorita la situación y la cuestión ahorita en cuanto a trabajo, la cuestión social, pero sí, nosotros lo hacemos con mucho cariño y la verdad es que, como dices, ahorita que ibas a comentar lo del tema, varias personas se han acercado a mí y me han dicho, oye, ¿por qué no hablan de cierto tema? No sé, me han dado como que propuestas y justamente el día de hoy yo creo que vamos a tocar un tema que lo platicamos fuera de grabación. Creo que coincidimos en que es la primera vez que vamos a tocar un tema que en lo que a nosotros respecta pues se acerca mucho a lo fantástico, porque como tal no hay evidencias o investigaciones que tengan bases tan sólidas como algunos otros temas que hemos tocado aquí en el programa. Y este tema pues que vamos a tocar el día de hoy es el tema de las hadas, que es pues digamos que pues son seres, ¿no? Que yo creo que todos hemos escuchado hablar de las hadas, a lo mejor en películas, a lo mejor en libros, a lo mejor en historias, no lo sé. Todos estamos familiarizados con lo que es un hada, o tenemos seguramente en nuestra imaginación al momento de escuchar la palabra, pues tenemos una imagen, ¿no? Sí, claro. Y justamente es un tema que es profundo, porque la verdad es que aunque no hay tantas bases sólidas en cuanto a investigaciones o evidencias de que se haya realmente captado algún tipo de hada en la vida real, pues sí se habla en muchas culturas, en muchas digamos leyendas, en la mitología se habla de ellas, en diferentes partes del mundo se habla de estos seres. Y yo creo que, como lo hemos dicho, ¿no? Si hay leyendas y hay relatos que pasan de generación en generación, que hasta la fecha están vigentes, y creo que en el colectivo social todos sabemos, como acabo de decir, qué es un hada. Entonces yo creo al menos que si en nuestra memoria está, es porque lo hemos escuchado y toda la gente en algún momento ha tenido contacto con la imagen de un hada, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de ello, para que pues dar como puntos de vista, acercarnos un poquito a qué se dice de estos seres
Y pues sin más, Saba, pues yo creo que me gustaría que nos contaras qué es lo que es una hada, más o menos, Sí. cuál es el concepto, de dónde viene. Sí, exactamente como lo comentaste, yo creo que también coincido contigo en que este es un tema que va más a lo fantástico que a lo real. Digo, al menos desde mi punto de vista y lo que yo he visto y he leído y sé, me cuesta un poco de trabajo como creer que esto es real, pero pues siempre hay que estar abiertos, ¿no?, a las posibilidades y que puede existir cosas que realmente no conocemos. Y como lo comentabas, no solo es una región, sino son muchos lugares del mundo, en muchas mitologías hablan de este tipo de criaturas. Entonces, pues sí es raro, ¿no? Es un poco extraño. Y pues bueno, nos arrancamos con qué son las hadas. Las hadas son criaturas fantásticas propias de la mitología europea realmente. Realmente todo lo que encontramos en la investigación, prácticamente todo es de la cultura europea. Bueno, específicamente del folclore celta, que pues habla mucho de este tipo de criaturas. Según estas tradiciones, son seres que protegen la naturaleza. Según son criaturas que su encargo, digamos, su encomienda en la vida o por qué existen es para proteger la naturaleza. Hablando también etimológicamente, la palabra hada proviene del latín fatum y hace referencia al destino o al hado, que es la personificación del destino. O sea, realmente la palabra habla de destino. Y esto me hace pensar algo, porque ¿qué es el destino? Pues el destino es el poder sobrenatural inevitable a algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, el destino como tal es, digamos, es un punto al que vas a llegar sin importar cuáles son tus decisiones en la vida. Entonces, ¿qué me hace pensar que en estas culturas creen o estas hadas son un tipo de deidad, un tipo de dios, como nosotros a lo mejor antes de que colonizaran, por ejemplo, pues nosotros también teníamos creencias en ciertos dioses, Quetzalcóatl, ciertos dioses y ciertas deidades que son diferentes, ¿no? Entonces esto me hace pensar que las hadas tal cual eran como deidades en las culturas donde se hablan. Ahora, ¿cuáles son las características de las hadas según las diferentes historias en todo el mundo? Y yo creo, como tú lo dijiste, la gente de alguna manera tiene presente que es un hada. Ajá. Una imagen de las hadas, muy posiblemente por películas de Disney, por ejemplo, muy posiblemente por videojuegos o por ciertas cosas, pero pues las hadas, sus características principales son que son figuras femeninas prácticamente. Está ligado más como al género femenino que al género masculino, aunque hay ciertas películas y ciertas historias en donde también se consideran a hadas del género masculino. ¿Qué otra característica? Tienen alas, ¿no? Uh-huh. Son muy pequeños, pero, o sea, hablando muy pequeño, de 5 a 15 centímetros, yo creo, o sea, y 15 centímetros a lo mejor ya es un tamaño excesivamente grande para lo que realmente se supone que es un hada. Muchos de las historias que se cuentan de las hadas cuentan que son seres desnudos, que son seres que no tienen ropa, pero que en su desnudez, digamos, no se ven como sus partes íntimas, por ejemplo, sino que solamente tienen una figura, pero no es como una desnudez humana, sino nada más es como piel en todo el cuerpo. Hay otras características pues realmente raras, como que vuelan muy veloz, que son mucho más veloces que por ejemplo, no sé, una abeja, una mosca, un mosquito, que son los insectos del tamaño que conocemos, ¿no? Que son prácticamente imperceptibles, y otros que tienen luz. Muchos hablan de historias de hadas que cuando las ven en las noches o en algún lugar, incluso en el día, tienen un brillo diferente, o sea, tienen una luz que se ve aún aún en la luz del día, una luz mucho más fuerte, ¿no? Yo te preguntaría, o sea, por ejemplo, a ti, Dev, ¿cuál fue tu primer acercamiento con las hadas? O sea, ¿qué es lo primero que tú recuerdas de que hayas visto de un hada? Yo creo que la primera vez o mi primer recuerdo con un hada, o con el acercamiento a este ser, fue como tú lo dijiste en la película de Peter Pan. Yo creo que fue la primera vez que yo recuerdo haber visto un hada en alguna historia.
Y pues sí me acuerdo de la película. Yo creo que la mayoría de personas hemos visto la película de Peter Pan. Y justamente cubre las características que ahorita dices, la mayoría, no todas. Pero yo creo que ese sería mi primer acercamiento. ¿Y tú? Sí, yo también, de hecho, Campanita yo creo que es el primer, bueno, que hoy digamos ya es Tinkerbell, pero en su momento era Campanita. Creo que sí fue el primer acercamiento, pero igual, o sea, es la primera imagen que se me viene a mí cuando me dicen un hada. Pero también fue en Legend of Zelda, en el juego, en el videojuego. Yo estaba muy chico cuando lo jugué por primera vez, o lo vi por primera vez, y también salen hadas. Y es igual, eran figuras femeninas con alitas. Sí, y luz. Entonces, sí, y fíjate, ahorita que estabas comentando todo esto, tocaste un punto importante en cuanto a lo que yo investigué también y de las cosas que sé. Lo que comentabas del apego a la naturaleza de estos seres, se supone que en la investigación que yo realicé, se dice que en la mitología o en las leyendas célticas, se supone que las hadas son guardianas y son diosas de la naturaleza. Ellas se encargan de llevar como un ciclo de vida de todo lo que, pues de toda la fauna y la flora del planeta. Entonces ellas, al cumplir su ciclo, ellas se supone que aparecen en ciertos momentos de la vida. Ellas se hacen presentes para llevar un orden de los 4 elementos. Y ellas apoyan a que toda la vida como la conocemos en la Tierra trascienda y se haga como un círculo de renacer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando algo trasciende, ellas lo transforman para que se cumpla un ciclo y vuelva, para que perdure la vida como tal la conocemos. Se supone que por eso ellas son las encargadas, se cuenta, de llevar a cabo pues todos estos procesos de la naturaleza. Ellas son las encomendadas o las diosas que protegen cada una de las cosas vivientes del planeta. Entonces a mí me pareció interesante porque pues yo creo que ya hemos tocado como tal teorías anteriormente, extraterrestres, teorías a lo mejor un poquito más acerca de lo sobrenatural, de la muerte. Y por ejemplo esto pues también es apegado a algo místico, por así decirlo, pero es otra alternativa de este proceso natural de la vida. Entonces, no sé, a lo mejor a mí pues sí me causó también, al leer todo esto, dije, bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, también me abro a la posibilidad de que, pues si existe algo así, digo, es otra forma de mirar las cosas que conocemos o como tal la vida, ¿no? Sí, aunque es complicado, te digo, como lo dijimos al inicio, es complicado como de creer porque esto o va más como a lo fantástico, pero pues sí, ¿por qué no creer que puede ser algo así, no? Ahorita más adelante vamos a abordar. Sí, porque yo les diría, ¿no? A lo mejor pues nosotros damos por hecho, digo, yo en todo lo que leí, yo concuerdo, pero si te pones a pensar, Ava, y a los incógnitos que ahorita nos escuchan, si se ponen a pensar, nosotros ya damos por hecho que por ejemplo un árbol produce oxígeno mediante su proceso de fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo el ciclo de la lluvia, del agua. Entonces todas esas cosas los podemos decir que son procesos físicos del estado de la materia, por así decirlo. Pero si nos vamos un poquito más profundo, podríamos preguntarnos por qué, o sea, de dónde viene, ¿no? Y si te pones a pensar en eso, también es curioso. A mí me resulta curioso el cómo esos procesos son tan perfectos, ¿no? O sea, yo no dudo de que la naturaleza sea perfecto y no quiero decir que a lo mejor realmente sí existan estos seres que son los que están ahí trabajando para que se lleven a cabo como tal estos procesos, pero sí es muy perfecto para mí el pensar como cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando hace mucho calor, obviamente la vaporización hace que se creen nubes hasta que llega un punto en donde ella pues tiene que se condensa todo eso y tiene que llover y se repite el ciclo, ¿no? Entonces todo eso se me hace muy perfecto y también digo, es curioso que se hable de que ellas son las encargadas de como de dirigir o encaminar todos estos procesos naturales para que cumplan su función, ¿no? Y se lleve a cabo como tal la vida. Sí. De hecho, ahorita que comentaste esto de la cultura celta, digamos, que es donde hay más información o digamos donde la creencia es mucho más fuerte que en otros lugares, pero también hay mitos sobre las hadas que tienen orígenes de diferentes lugares. Por ejemplo, algunos dicen
que las hadas son ángeles caídos. Ángeles que ya no están, digamos, en el cielo, Ujú. y son seres que cayeron en la tierra y están aquí. Otros dicen que son demonios, o sea, hay gente que cree que las hadas son demonios, ¿no? Hay gente que en el cristianismo, por ejemplo, cree que son espíritus de los muertos. Y es más, hasta hay mucha gente que cree que son dioses menores, digamos, no son las deidades más poderosas, pero son dioses, Ujú. digamos, de un rango menor. La mayor información se encuentra en Europa. Realmente en Latinoamérica yo no encontré ninguna cultura como tal Que las aborde. Sí. que aborde las hadas en algún lugar, pero no creo que no exista. Yo creo que sí debe de haber alguna creencia, alguna historia muy antigua que hable sobre una criatura femenina con estas características, ¿no? Pero digo, yo no, como tal, en la investigación no encontré en Latinoamérica, pero sí la mayor información viene de Europa. Por ejemplo, en Islandia se cree tanto en este tipo de criaturas, por ejemplo, hadas, duendes, pixies, todo este tipo de criaturas, que, por ejemplo, si hay un árbol en donde se cree que existen hadas, porque como lo dijimos hace un momento, que ellas están muy ligadas a la naturaleza, se supone que sus lugares donde ellos viven es en la naturaleza, en árboles, en ciertos lugares. Si se cree, por ejemplo, en Islandia que un árbol está lleno de hadas o existen hadas en ese árbol, no lo protegen hasta con su vida, o sea, no se puede tirar ese árbol. Es más, aunque tengan que hacer una construcción, una carretera, lo que sea, ese árbol no se toca, ese árbol no se tira. O sea, su creencia está tan arraigada que existen este tipo de criaturas que protegen este tipo de cosas, por ejemplo, árboles, ¿no? Como lo comenté hace rato, también las hadas están ligadas al género femenino, aunque, por ejemplo, la cultura grecorromana también existen hados, o sea, de género masculino. También, como en todo, creo, se cree que existen hadas buenas y hadas malas, como en todas los temas que hemos abordado, creo que en programas anteriores, extraterrestres, brujas, todo este tipo de seres, por ejemplo, nahuales, todo este tipo de seres, se habla de que existe el bien y el mal. También en las hadas es lo mismo, ¿no? Fíjate que, yo ahorita que estás contando sobre las creencias y mitos y leyendas, yo también leí que hay una creencia igual de Europa que se dice que las hadas son seres que están pagando, digamos que digamos que son seres que protegen, pero por lo general es a hombres. Y hay una Sí. historia y hay un mito que se dice que las hadas son seres que están, que son como seres que son castigados, pero son seres divinos, que al ser castigados su pena es que tienen que pagar, es proteger a la vida de un hombre, y ellas pues tienen que dar su vida para proteger a esa persona que se les encomienda. Es como algo medio extraño, pero sí, se de dice hecho, que... por ejemplo, no metí muchas así como referencias, pero sí existen muchas referencias. Existe una también que leí, o sea, ahorita lo recuerdo, es que incluso las hadas se llegan a enamorar de los hombres. Entonces, pero no lo metí porque, digo, se me hizo muy fantástico, pero, sí, es muy fantástico. Es lo que se dice. Pues no me cierro, y es lo que se dice y lo que se cree de las hadas. En esa historia se dice que si un hombre que tiene una hada logra verla, ella tiene que, creo que tiene que morir. Ella muere. De hecho, hay otras referencias, otras creencias que dicen que, ya recordé, que si tú ves una hada se muere. Sí, ya recordé exactamente cómo es la leyenda. Es que no lo tenía tan presente, pero se supone que esa hada, su pena por pagar por ser desterrada, es que ella, del hombre que está enamorada, tiene que estar toda su vida junto a él, pero ella no puede hacérsele presente, y si se le hace presente, ella muere. Sí, es como un castigo divino, por así decirlo. Es extraño, y también entraría como el tipo de ángeles caídos, o sea, a lo mejor que también esto de ángeles caídos se habla de eso, también es como un castigo. Son desterrados, digamos, del paraíso, y es por eso que están aquí, digamos, en la tierra. Entonces va ahí como ligado a eso, aunque digo, solo son creencias, en realidad no hay una forma de
de comprobarlo, ¿no? Sí, Ni sí, de sí. decir que sea cierto, pero tampoco hay una forma de decir que no es cierto, Pues ¿no? solo son leyendas que, pues, que existen en diferentes partes. Sí, claro. Y por ejemplo, tú dijiste algo de la cultura celta. Y los celtas, ¿qué son los celtas? Pues los celtas era gente que radicaba en Francia, en Iberia, en Gran Bretaña y en Irlanda hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Digamos, de ahí, todos esos territorios son la cultura o la mitología celta. Los celtas tenían una creencia en que existía otro mundo o existe otro mundo en donde es un mundo fírico. Fírico, el término fírico se refiere a hadas, ¿no? Como tal. Entonces, se supone que se cree que hay un mundo en donde ellas viven. Un mundo que está ligado con el nuestro, pero que no podemos ver. O incluso en esa creencia, se cree que las hadas se encuentran debajo de la tierra, se encuentran en islas en lo más recóndito de la tierra, etcétera, ¿no? Pero se cuentan tanto que existe una historia que se supone que las hadas son descendientes de los Tuatha de Danann. ¿Qué son estos? Se supone que, digamos traducidos, son niños de la diosa Danu. Se supone que ellos, los Tuatha, son un antiguo pueblo irlandés que fue arrojado al inframundo tras la invasión de la isla por sus actuales habitantes, que son los gaélicos procedentes de España que conquistaron Irlanda. Obviamente, cuando ellos llegan, se instituyó el cristianismo y todas estas creencias que tenían a lo mejor de hadas o de otras deidades, pues se fue perdiendo, igual que en muchos lugares del mundo. Los Tuatha de Danann son los dioses de los celtas. Se supone que ellos eran como las deidades de la región celta. No eran todopoderosos, pero sí estaban por encima de los humanos. Llegaron a ser tan poderosos y sabios que se les dio el término de Dios, porque no había otro término que darle para una deidad como ellos o una criatura como ellos, ¿no? Se supone que son seres que aprendieron a fusionar lo mental y lo físico. Como lo platicábamos en temas anteriores de nahuales y todo esto, me viene mucho a la mente el tema de que a lo mejor estas criaturas no eran realmente deidades, sino eran criaturas con mucho más conocimiento que el que nosotros tenemos o que el que la mayoría de la población tenía, que por eso se les consideraba dioses, ¿no? Pues obviamente a esta población pues no le quedó más remedio que refugiarse en los Side. ¿Qué son los Side? Se supone que los Side son montículos, ruinas, fuentes o lagos que sirven de refugio para las hadas. Digamos, donde viven las hadas son los Side, ¿no? De este modo también por toda Irlanda, digamos los celtas, hay historias sobre los Nox, que en irlandés el Noc significa colina hueca. Ellos creen que en el interior de estas colinas huecas viven las hadas y se supone que son regiones que están lideradas por un rey o una reina, ¿no? Entre los Side más conocidos que existen en el mundo, digamos, o en Irlanda, se encuentra el Nogma, que es un bosque en Irlanda donde se cree que hay hadas. Ahora, los Side se supone, bueno, de estas regiones, los Side se manifiestan solamente a los mortales en determinadas fechas, como tú lo comentabas. Solamente hay ciertas fechas que es cuando los puedes ver y se supone que los ven bailando y los ven cantando a la luz de la luna. Pero pues es extraño, ¿no? Que nada más se pueda ver en ciertas fechas. Ahora, algunos creen que las hadas se sitúan en islas, como lo dije, en lo más recóndito de los océanos. Se supone, y hay historias que es igual que las historias de sirenas, que es igual que las historias así como pues de críptidos. Se supone que hay barcos o marineros que han llegado a ver islas donde se supone que hay hadas. Ahora, se supone que en estos Side o en este mundo, digamos, donde radican las hadas, existen 4 regiones. Que la primera región se llama Falias, que esta región está asociada con el elemento de la tierra. La región de Gorias, que esta está asociada con el elemento del aire. La región de Murias, que está asociada al elemento del agua. Y la región de Finias, esta región está asociada al elemento fuego. Aquí ya entra otra vez el tema que tú estabas diciendo hace rato del tema de la naturaleza.
las hadas están ligadas a los 4 elementos vitales, digamos, de nosotros los humanos, del mundo como lo conocemos. Y también en este mundo, pues obviamente como en cualquier mundo, en cualquier lugar, pues hay diferentes tipos de hadas, ¿no? Como aquí nosotros somos humanos, pero pues pertenecemos a diferentes razas. Aquí también hay diferentes tipos de hadas. Y los diferentes tipos de hadas que se pueden encontrar, se supone, son las sílfides, que son las hadas de los vientos, las salamandras, que son las hadas del fuego, las ondinas, que son hadas de agua, las drinfas, que son las hadas de la tierra, y estas cuatro tipos de hadas están igual ligados a los 4 elementos de la naturaleza. Y hay uno más, que son las Banshee, que estas son las hadas de la muerte. Estas son las tipos de hadas que, digamos, se encuentran. Y se supone también que los pixies y los duendes también están catalogados como un tipo de hada, aunque yo los dejé ahorita por el momento afuera, porque quiero que en algún momento hagamos un programa específicamente de duendes, de pixies, de todo este tipo de criaturas que también son fantásticos, pero también hay muchas historias. Esta sí, incluso aquí en México hay muchas historias de duendes y de muchas cosas. Por eso no los incluí, pero también las mitologías están incluidos dentro de, digamos, de las características de las hadas. Sí, fíjate que ahorita que cuentas esto de los tipos de hadas, efectivamente pues están ligadas a los 4 elementos de la naturaleza, y hay una quinta hada que se dice que es parte de las hadas que no forman parte, digamos, que de las hadas bondadosas o buenas. Como lo dijimos hace rato, ahí se supone que existe el bien y el mal. Exactamente, y se supone que hay un hada que es el hada, pues aquí lo marca como el hada del invierno. Hay 2 hadas que se les dice que son las hadas dedicadas a hacer el mal, que es la contraparte de las hadas buenas. El hada del invierno se supone que es el hada que acaba con la naturaleza, y se le dice del invierno no específicamente porque sea pues no sé, creadora a lo mejor de frío o de hielo, porque eso podría ser lo que pensamos, ¿no? Al escuchar esto. Se supone que hay una creencia que dice que estas hadas pues terminan con la naturaleza, y pues es como cuando tú, no sé, a lo mejor una planta se congela, pues se muere, ¿no? Sí. Entonces, es símbolo de muerte. Y hay una hada que, como tú dijiste, son las Banshees. El hada de la muerte se supone que esas son hadas que se manifiestan mediante sonidos que son gritos. Ajá. Se dice que en esta cultura celta, cuando se escuchan gritos en ciertas regiones, es porque se dice que son, a lo mejor lo que aquí diríamos que es la Llorona, a lo mejor, bueno, se me figura algo así. Yo había pensado eso. Se me figuró algo así. De hecho, dicen que el grito es un grito muy agudo. Un grito que pues sí es muy fuerte. Que es muy fuerte, como el que decimos aquí, es efectivamente como el de la Llorona. Y se supone que es un augurio de muerte. De muerte. Se supone que si lo escuchan en la región donde lo escuchan es porque hay muerte. Ajá. Bueno, va a haber muerte. O hubo, ¿no?, muerte. Y se supone que el hada de la muerte es la que se encarga de bajar a... Bueno, es la historia, es la leyenda. Se cuenta que esa hada de la muerte es la encargada de bajar por todo espíritu que haya trascendido de la vida terrenal, pues se la lleva a ella a otro plano, la hada de la muerte. Ahora, todo esto así que estamos hablando y en lo que estuve leyendo y para meterme a este tema, todo me fue llevando como a una conclusión, al menos desde mi punto de vista, es que todo este tipo de hadas son como las deidades que nosotros creemos a lo mejor en nuestras culturas, por ejemplo, pero con nombres diferentes, porque realmente todo está ligado a la naturaleza, está ligado a la vida, está ligado a la muerte, y en todas las regiones del mundo, en todas las creencias que existan y en todas las religiones, existen este tipo, digamos, de criaturas que están ligadas, una a la vida, una a la muerte, por ejemplo el diablo, Dios, etcétera. Entonces, lo que me hace pensar es que realmente, digamos, es una representación de lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿no? O con diferentes leyendas y creencias, porque fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo investigué que en la cultura celta se festeja, hay 2 festividades, y una de ellas lo voy a mencionar, es el Samaín, que es la festividad más importante del periodo pagano en Europa. Todo lo que tú ahorita mencionabas, hoy en día me parece que Irlanda es en donde hay un mayor número de personas que tienen estas raíces celtas,
pero realmente pues aquí lo marca como que es esta festividad del Samaín se lleva a cabo de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Creo que la mayoría de personas que nos están escuchando saben aquí que festejamos en esas fechas, que es el Día de Muertos, que es una tradición que nosotros como mexicanos tenemos muy arraigadas, y si hay personas que nos están escuchando en otros países, yo creo que la mayoría de personas hoy en día han visto la película de Coco y sabrán pues que aquí en México, en esas fechas de Día de Muertos, o que por ejemplo en Estados Unidos es el Halloween, aquí el Día de Muertos pues nosotros brindamos una ofrenda para las personas que ya murieron y que ya no están con nosotros, porque se tiene la creencia de que ellos vienen con nosotros y nos visitan en esos días, esas fechas, están aquí con nosotros, ¿no? Entonces para los celtas el Samaín es una festividad la más importante, la festividad pagana más importante, y bueno, ahí fíjense, es una celebración de final de temporada de cosechas. Aquí no tiene que ver tanto con la muerte, pero se supone que en el solsticio de verano, que es cuando empieza la primavera, se hace una festividad de inicio de esta, digamos, es la contraparte del Samaín, que es cuando se celebra que inician las buenas cosechas y se rinden ofrendas para que pues haya frutos, para que haya en abundancia a lo mejor toda la parte de la naturaleza. Es como una ofrenda a la naturaleza realmente, y el Samaín es el dar gracias y el cerrar esta festividad. ¿Para qué? Para que el invierno sea como próspero, que todo lo que de la primavera a donde empieza el solsticio de invierno se da las gracias por todo lo que la naturaleza nos dio, y pedir para que en el invierno pues podamos estar bien provistos para estas digamos fechas de nuevo, que no hay tanta cosecha. Aquí hay un dato bien importante antes del Samaín. Se dice que hay una creencia en donde se dice que las hadas pueden elegir, a principios del mes de noviembre, ellas eligen a una persona para que estén acompañándola durante el solsticio de invierno, que es toda esta época que se supone para ellas es la época más difícil, porque no digamos que la naturaleza no brinda el mismo fruto que en el solsticio de verano, de primavera. Entonces a mí se me hizo algo bien curioso esto, porque o sea, no es mentira, eso sí es real, es completamente real que estas festividades, así como a lo mejor aquí para nosotros es bien normal festejar el Día de Muertos, para ellos es también muy normal festejar y tener la creencia de que un hada va a estar acompañándote durante este periodo es que justo es lo que antes de lo que estabas diciendo, es lo que mismo que dije, seguramente nada más es una representación, o sea, es el nombre que se le da y representa lo mismo. Nosotros a lo mejor acá en nuestra cultura o en nuestra religión o lo que creemos, los ángeles, digamos, los ángeles son gente que nos cuida, gente que se encarga, digamos, de muchas cosas. Bueno, no gente, criaturas que se encargan de cuidarnos, de prosperar por nosotros. Entonces a lo mejor es, digamos, te digo, una representación, pero con otro nombre en otra cultura, ¿no? No podríamos decir que no existe un hada y que no existe un ángel, no sabemos, no hay ni una forma de decir que no, pero tampoco decir que sí, y se queda ahí intermedio, ¿no? Pero también, como lo estás diciendo, hay muchas otras mitologías, otras culturas y otras criaturas semejantes a las hadas. Por ejemplo, la más, yo creo que representativa y lo que muchos la van a reconocer es en la cultura griega, las ninfas. Las ninfas se supone que son una deidad menor femenina, obviamente, como las hadas, y está típicamente asociada a un lugar natural, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar, una arboleda. O sea, aquí también las ninfas, aunque a lo mejor no tienen alas y no son de un tamaño diminuto, pero también están asociadas a la naturaleza. En la mitología vasca, por ejemplo, existen las lamias, que estas también son entes de género femenino que vivían en cuevas o ríos. Están ligadas a la naturaleza.
En la mitología gallega, por ejemplo, las llaman mouras, que se supone que son mujeres muy bellas y que se encuentran en ríos o manantiales. Y las yousei en Japón, que también es una manera de referirse a una deidad femenina que también está ligada a la naturaleza. De hecho, si ustedes buscan en internet estos términos o estas definiciones, van a ver imágenes muy similares, aunque con rasgos pues representativos obviamente de cada región y de cada cultura, pero todas digamos que son lo mismo. Nada más que te digo con características pues obviamente de cada región, pero esto se me hace extraño que con tantos kilómetros de distancia y tantos digamos diferencias sociales se hable de figuras femeninas que están asociadas con la naturaleza y que no solo están asociadas con la naturaleza sino se encargaban de cuidar la naturaleza. Lo mismo que hemos estado diciendo desde hace un rato. Entonces es extraño, como dijimos, si el río suena es porque agua lleva. Es raro que en muchas culturas se hable de este tipo de criaturas. Ahora, con todo, digamos, todo lo que ya hemos visto y todo lo que hemos dicho, ¿cuál es la...? Yo me preguntaba, o una de los cuestionamientos más grandes que yo me hice, digamos, para esta investigación fue cuál es la función de un hada. O sea, si las hadas existen, ¿cuál es su función? O sea, ¿para qué están aquí, no? Como tal. Y realmente no hay, o sea, obviamente no hay un lugar o un libro o algo que te diga, las hadas hacen esto. No, realmente todo esto está con base en todas las escritos o todo lo que encontré en internet y en varios lugares, en ciertos libros, en ciertas historias, y todas hablan que la función principal y la función de un hada específicamente, aunque de una u otra manera, pero todas se supone que las hadas cuidan la naturaleza y se supone que esto lo hacen mediante hechizos y encantamientos. O sea, esta se supone que es la función de un hada. Yo no encontré que dijeran, por ejemplo, la función de un hada es que no sé, que haya mucho dinero, que la gente tenga dinero, ¿no? O la función de un hada es como un ángel, ¿no? Cuidar a una persona en específico, ¿no? Aquí se supone que la función de un hada, y de verdad no encontré otra definición de cuál es la función de un hada más que cuidar la naturaleza. Y es a eso me refería ahorita que tocaste esto. Vuelvo al punto de lo que decía hace ratito, de que a mí o sea, me voy a parar en el lado de la línea en donde creo en las hadas. Uh-huh. Y es ahí en donde yo te diría que a mí se me hace fantástico e increíble y sorprendente la exactitud y la perfección de la naturaleza. Cuando nace una planta, o sea, al momento de que tú entierras una semilla y cómo va, gracias a otro elemento que es el agua, el oxígeno, uh-huh, esa semilla germina y crece una planta y de ahí nace una flor, y la flor tiene una función que también tiene un efecto en la misma naturaleza, en los insectos, en los animales. Todo está interconectado. La naturaleza es perfecta. O sea, a mí a eso me refería hace ratito. Se me hace tan increíble y tan maravillosa la perfección con la que la naturaleza funciona, el engranaje tan perfecto que tienen los elementos que conocemos y la forma en la que la naturaleza se mueve ante nuestros ojos, que a lo mejor no le ponemos a veces mucha atención, que tú estás hablando ahorita y yo también encontré eso, que las hadas, su principal función son seres mágicos que su función es cuidar que todos estos procesos fluyan de esta manera, uh-huh, benéfica, para que la vida perdure y la vida siga tal y como la conocemos. Entonces, volviendo a lo que dije, parándome del lado de la línea en donde yo creo en las hadas, yo diría, bueno, a lo mejor sí son procesos que un físico nos puede explicar, ¿no? ¿Por qué existe la lluvia? ¿Por qué existe la fotosíntesis? ¿Por qué existen a lo mejor ciertos procesos naturales? Ok, sí, pero esa exactitud y esa digamos, forma tan magnífica de cómo funciona todo, también podría decir, bueno, o sea, ¿quién sabe, no? Es como aquí nosotros los seres humanos, por ejemplo, nacemos y nos, digamos, creamos, o sea, en un embarazo, por ejemplo,
Es tan perfecto, digamos, la creación del ser humano, o sea, del cuerpo humano como tal, que muchos obviamente y la mayoría de gente lo asocia a que Dios es quien nos crea y nos hizo perfectos, ¿no? Entonces sería algo así, como las hadas realmente son las entidades o las criaturas encargadas de que la naturaleza sea perfecta, ¿no? Entonces sí sería como una deidad de la naturaleza, ¿no? Ahora también me entró una curiosidad, ¿no? Así como que dije, ¿de qué comen las hadas, no? ¿De qué se alimentan las hadas? ¿Sí? Si realmente existen, como tú lo dices, o sea, parándonos en el lugar de que existen las hadas, ¿qué comen, no? ¿De qué se alimentan? Y todo lo que yo encontré es que se alimentan de vegetales. Realmente, digamos, son veganos, o sea, las hadas son veganas, no comen nada que no sea natural, ramas, hojas, vegetales, que se supone ahí hay unas historias ahí medio raras, donde dicen que pues ellas con su magia le dan un sabor, digamos, diferente para que les guste, ¿no? A su gusto. O sea, bueno, a lo mejor no es su magia, digamos, sería su sazón, ¿no? La forma en que sazonan, digamos, los ingredientes de lo que comen, aunque también hay otras personas o otras historias en donde cuentan que se supone que las hadas se alimentan de leche, ¿no? Pero pues obviamente yo no les podría decir, crean esto, porque es la verdad absoluta, no. Hasta a mí es difícil creerlo, pero es lo que se encuentra. O sea, yo le estoy dando información de lo que yo encontré y de lo que yo leí, ¿no? Ahora, hay una historia, bueno, una creencia también. Esto también se encuentra igual donde lo hemos dicho en Irlanda. Son se le llaman fairy rings o anillos de hadas, ¿no? Se supone que son círculos formados por hongos. Esto también es en Irlanda, como lo comenté. Es extraño porque yo en México como tal nunca he visto historias de círculos de hongos como tal. Posiblemente es porque aquí nos tragamos todo. O sea, aquí vemos algo y nos comemos cualquier cosa. Y como no tenemos esta creencia que les voy a decir, a lo mejor no nos importa pisar, por ejemplo, digamos, un círculo de hongos. Pero se cree en Irlanda que cuando hay un círculo de hongos, ellos dicen que son lugares de fertilidad y fortuna, algunos dicen, por eso no se deben de tocar. Otros dicen que no los debes de pisar de ninguna manera, porque se supone que son entradas al mundo de las hadas. Esto pues es extraño, ¿no? Pero también hay otros que dicen que estos círculos se crean y los crea el diablo, ¿no? Digamos una deidad maligna. Realmente, en lo que yo estuve viendo, estos círculos son formados por el micelio de los hongos. ¿Qué es esto? Son las ramas, no las ramas, las raíces, digamos, de los hongos. Entonces las raíces se van como entrelazando y esto hace que los hongos se formen o crezcan de una forma circular. De hecho, voy a subir unas fotos ahí al Facebook para que las vean. Y sí es extraño porque sí es un círculo perfecto, un círculo de hongos hecho perfectamente, ¿no? Pero como lo dije, realmente es un tema natural, no es un tema fantástico, pero hay unas creencias que son tan extrañas que dicen que hay forma de entrar al mundo de las hadas dando 9 vueltas alrededor de estos círculos y se supone que se abren estos portales y que si tú entras, en el momento en que tú entras a este portal, desapareces de este mundo. Dejas de existir en este mundo para pasar a otro plano, digamos, al mundo de las hadas. Te digo, como lo he comentado, se me hace muy fantástico y difícil de creer, pero en capítulos anteriores hemos hablado de portales dimensionales y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no creer? Pues que a lo mejor si hay una posibilidad de ir a otro lugar, ¿no? En este tipo de portales. No lo sé, no puedo decirles que es cierto, no, pero no me cierro la posibilidad de que esto sea cierto. Esto es, digamos, lo que realmente encontramos como tal de las hadas en toda la información que pudimos recabar y recolectar para platicarles de las hadas. Pero pues quiero entrar ya como al cierre, digamos, de este tema con las historias, las pocas historias que pudimos encontrar tanto en internet como a lo mejor de amigos o propias, ¿no? Voy a contar la historia, digamos, más representativa de hadas, que si tú buscas esta historia o buscas historias reales de hadas en internet, esta es la
historia que te va a salir, ¿no? Esta fue una historia de hace prácticamente 100 años. Esto fue en el año de 1917, cuando dos niñas británicas salieron al campo con su cámara portátil, de una cámara de fotos, que era obviamente del papá de una de ellas, que se dedicaba a este tipo bueno, era su profesión, ¿no? Sacar fotos. Entonces ellas llevaban una cámara de fotos de mano, y el nombre de estas dos chicas es Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances, que ella solo tenía 9 años en ese momento. Eran dos niñas que pues obviamente en sus tiempos libres se iban al campo y se iban pues a divertirse, ¿no? En esta ocasión, Elsie tomó una foto a su prima de 9 años en un arroyo. Ya, tomaron las fotos, etcétera. Me parece que creo que fueron 14 fotos las que tomaron en ese momento. Se las llevaron, obviamente no eran instantáneas como el día de hoy. Estamos hablando de 100 años, en las que para el revelado pues tenían que pasar varios días, y su papá se encargó de eso. Cuando su papá de Elsie revela estas fotos, se da cuenta de que en las fotos hay algo muy extraño. En las fotos hay unas pequeñas como criaturas, como de luz, que se ven en la fotografía. El papá obviamente le pregunta a Elsie qué fue lo que sucedió, y Elsie le cuenta a su papá y le dice que son hadas con las que han estado jugando en el arroyo. El papá pues obviamente no cree esta historia, y digamos que de cierta manera cierra como el tema, ¿no? No le da más profundidad a este tema, sino que lo deja cerrado, pero poco a poco se va dando como a conocer esta historia de estas fotos. Entonces, hasta que llega a oídos de la Sociedad Teosofísica de Bradford. Ellos se involucraron, digamos, en este caso cuando escucharon, porque pues, obviamente ellos buscaban este tipo de historias, ¿no? Para ver si son reales o no. Se involucran en el caso y comenzaron a estudiar las fotografías. De hecho, les dicen que por favor vayan a tomar otras fotografías al campo. Cuando ellas tomaron otras fotografías, se supone que encontraron otras hadas en las fotos, y digamos que la gente que se encargó de hacer esta investigación se les hacía muy complicado que hubiera como una edición. Bueno, a lo mejor no se conocía como un término de edición, ¿no? Para ese entonces, sino que se les hacía muy reales estas fotos, o sea, eran prácticamente reales. La gente que lo investigó se dijo, o sea, ellos dijeron que esto era real, que eran hadas reales. Tanto así que tiempo después Arthur Conan Doyle, que es un escritor muy famoso porque escribió las obras del detective de Sherlock Holmes, se involucra en este caso porque él era un fiel creyente de todo este tipo de criaturas, hadas, duendes y todo esto. Entonces, como creía tanto en esto, él se involucró para, digamos, investigar. Y él también se convenció de que las fotos eran reales. Él muere creo que como 8 años después de esta investigación. Y él muere, digamos, con la creencia. O sea, él al momento de morir o irse, él estaba fielmente convencido de que las hadas existían y que estaban tomadas en una fotografía. Tiempo después, cuando estas niñas, digamos, crecen y ya son adultas, les hacen una entrevista. Y obviamente ellas dicen que son editadas, que no son reales. De hecho, las voy a subir ahí a Facebook para que las vean. Realmente, si las vemos hoy, pero digamos hoy 100 años después de esas fotografías, pues tú las ves y te das cuenta que obviamente es un fake, ¿no? Te das cuenta de que son fotografías que no son reales. Tanto así que se ve prácticamente la diferencia, digamos, entre las hadas que están tomadas y la niña, ¿no? O sea, la chica a la que le tomaron la foto. De hecho, ellas comentan que sí, que fueron recortes de una revista que había salido en esos años. Una revista o un libro, no me acuerdo. Creo que fue un libro de hadas. Y recortaron estas figuras y las pusieron en la fotografía. No sé cuál haya sido el proceso, que digamos fue un Photoshop perfecto para su época. Pero pues obviamente el papá se dedicaba a esto. Muy seguramente papá fue el que realizó estas ediciones. Si las vemos el día de hoy, realmente las vemos que es un fake, pero en su momento todo el mundo se convenció de que eran reales. Tan así que este pequeño poblado, este pueblo, llegó a ser llamado como la ciudad de las hadas. De hecho, ya, o sea, por ejemplo, cuando pasaban los camiones o todo, ese era el lugar, o sea, se le decía, acabamos de llegar a la ciudad de las hadas, ¿no? Pero pues obviamente esto no es real, o sea, no fue algo real.
es la historia más representativa, pero no es real. Aunque entiendo, digamos, a las personas de esa época, pues obviamente que siempre los seres humanos queremos creer en algo, ¿no? Necesitamos creer en algo. Y si es fantástico o mágico, pues yo creo que más, aún más, ¿no? Entonces entiendo el por qué, digamos, a lo mejor creyeron estas historias, pero pues hasta el día de hoy se habla de que pues obviamente no lo fue, ¿no? Hay otra historia también igual en Inglaterra, donde se habla que en 1977... Esto ya es más reciente, digamos, hace 50 años, ¿no? Cynthia Montefiore se encontraba en el jardín con su mamá, en su casa, y ella cuenta, la niña tenía, me parece que 7 años en ese momento, su mamá pues obviamente adulta, pero ella cuenta que en una ocasión estaba en su jardín, estaban sentadas en un banquito, y a lo lejos, digamos, en el jardín había una rosa de color rojo, en donde estaba postrada una hada, lo que parecía una hada, que era un ser femenino, una criatura femenina muy pequeña. La niña cuenta que era una figura de aproximadamente 10 o 12 centímetros, no más. Pero aquí lo que se me hace como extraño, digamos, de la historia es que cuentan que era brillante, que sus alas eran como de color, pero transparente, o sea, que se veía, digamos, la transparencia de las alas, como si fuera una libélula, como lo que hoy conocemos una libélula. Pero que en la punta de su mano se supone que ellas alcanzaban a ver que tenía una varita. Y en la varita se veía una luz, una pequeña luz, digamos, en la punta de la varita. Aquí se me hace extraño porque una figura de 12 centímetros, a menos de que yo creo que esté, no sé, a 10 centímetros de ti, ves a lo mejor este tipo de detalles. Uh-huh. No sé, a unos metros se me hace muy complicado que hayan alcanzado a ver todas esas características de un ser tan pequeño, ¿no? Pero bueno, ellas comentan que lo vieron, y esta historia también se hizo muy famosa, pero pues tampoco no hay una forma de comprobarlo, ni de decir que fue cierto. Y en estas historias que estoy comentando, las dos historias se cuentan en la naturaleza. De ser ciertas, o sea, de que realmente fueran ciertas, porque un comentario en la primera historia, que aunque yo dije que las fotografías eran falsas, estas mujeres, cuando ellas dijeron que las fotografías fueron editadas y no fueron reales, ellas comentan que las fotos no fueron reales, pero nunca dijeron ni desmintieron que no había hadas. Ellas juraban y decían que efectivamente había hadas en ese lugar. Entonces, si nos basamos en lo que ellas dicen y lo que dijeron esta familia de la mamá y la hija, las hadas están en la naturaleza. No se habla de historias, digamos, en una casa, por ejemplo, ¿no? No encontré ninguna historia de que hablaran en la casa. Y estas historias, digo, son viejas y son de lugares muy lejanos. Pero hubo una historia muy sonada hace unos años, hace como 10 años. Bueno, efectivamente hace 10 años, en el 2011, en Guadalajara, aquí en México. Y todo ocurrió en una finca en donde se supone que un trabajador encontró un hada y la tenía como capturada en un vasito, como en un vaso pequeño de cristal. La tenía hasta el fondo. De hecho, hay fotos donde puedes ver tú esta hada atrapada. Y él decía que cuando la encontró en un árbol, y cuando la capturó le cortó una pierna. Y él decía que, pues obviamente, al cortar una pierna, el hada murió. El hada dejó de vivir. Y la tenía en un vaso de cristal. Pero, digamos, todo esto pierde credibilidad cuando él empieza a cobrarle a la gente para poder ver a la supuesta hada. Tiempo después, obviamente, mucha gente pues sí fue y quería ver a una hada. Y si tú ves las fotos, pues se ve como un muñeco, como un muñequito transparente, como con color rojo. Pero realmente no parece, o sea, es muy difícil decir que es un hada, ¿no? Él, obviamente, tiempo después, también él dijo que esto no era cierto. Y al final todo esto fue nada más, era un souvenir de Disney, era un muñequito de Disney, que él lo metió, lo deshizo, como que medio lo aplastó y lo metió en un vaso de plástico, de cristal, perdón. Y era el hada que supuestamente le había atrapado. Pues obviamente tampoco fue real. Y yo no encontré realmente historias como que fueran tan ciertas. O sea, como que tú, por ejemplo, en otras historias de otros programas que hemos hablado, tenemos como ciertas historias que te hacen pensar y decir y dudar un poco de
del que puede ser cierto. En este tema fue muy complicado porque no encontré historias, aunque estuve buscando mucho tiempo, no encontré una historia que realmente a mí me hiciera como ruido y pensara que es real, ¿no? Pero sí hay gente que habla de acercamientos con criaturas que posiblemente son hadas, ¿no? Ahora, todas estas historias se habla de criaturas pequeñas. A lo mejor también hay gente, o la gente que ha tenido acercamientos con supuestas hadas, pues a lo mejor también son insectos, ¿no? No necesariamente un hada. Un hada. Por ejemplo, aquí en México, yo este dato sí no lo tengo, pero no sé si solo sea en México, yo creo que no. Existen las luciérnagas. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala y en Puebla, en parte de Puebla, en ciertas épocas a mediados de año, hay una época en donde hay muchísimas luciérnagas y realmente es un panorama precioso. O sea, son insectos que brillan, o sea, que tienen luz propia y parecieran fantásticos también. Entonces, posiblemente también esto de las hadas realmente sí es un ser vivo, específicamente de la Tierra, pero que no hemos identificado hasta el día de hoy, ¿no? Como lo hemos comentado en programas anteriores, hay tanto lugar en la Tierra que a lo mejor no conocemos, que no podríamos decir que no existe, ¿no? Yo voy a contar una historia y no sé cuánto tiempo nos queda de programa. Tú échatelo. Y voy a contar una historia personal que no quiero decir que es específicamente un encuentro con un hada, porque la verdad es que no lo sé. Incluso yo mismo sigo con la incógnita de qué fue lo que pasó en aquel entonces, en aquella experiencia y aquel fenómeno, yo le puedo decir así, que ocurrió. Voy a contarlo tal cual fue y pues ya cada quien tendrá su propio criterio o de pensar si fue un hada, si fue a lo mejor algún otro tipo de ser. Igual me gustaría que las personas que nos escuchan nos den su punto de vista, o al menos a mí me gustaría mucho que me pudieran como decir qué es lo que piensan acerca de lo que voy a contar, porque para mí a la fecha de hoy es un misterio. Me atrevo a decir que es de los misterios más grandes que tengo en mi vida y recuerdos, porque tuve una experiencia en una ocasión con un par de amigos. Y esto me ocurrió cuando yo iba en la preparatoria. En una ocasión y fui a quedarme a casa de un compañero, de un amigo, que hasta la fecha es mi amigo. Y estábamos ahí, pues ya era tarde, ya eran como las 2 de la madrugada más o menos, y nos fuimos a acostar a su cuarto. Estábamos a oscuras, completamente a oscuras. Solo entraba a la habitación la luz de la noche, digamos, de la luz del foco a lo mejor el patio, no recuerdo bien, pero o sea, realmente la habitación estaba completamente oscura, no estaba ningún foco prendido. Ya estábamos pues a punto de dormir, estábamos platicando y las dos camas que teníamos estaban viendo hacia una pared. O sea, nuestros pies estaban en el mismo sentido, viendo hacia la misma pared. En esa pared hacia la que nuestros pies estaban dando, solo había un ropero, pero no había ni siquiera aparatos electrónicos como, no sé, una radio, un estéreo, una televisión o un DVD, nada, o sea, absolutamente nada. De repente, de la nada, se encendió en el aire una luz. Yo lo podría escribir como el tamaño de un limón, pero fue como en un segundo, fue como un destello de luz blanca, completamente incandescente, como un foco ahorrador de luz blanca, pero fue como en un segundo se encendió y se apagó de la nada. Entonces sí fue como impactante porque nos quedamos callados. En ese momento estábamos platicando de algo que ni siquiera tenía que ver con estos temas, o sea, eran temas como de, pues en ese momento, ¿no? A lo mejor temas de la escuela o qué sé yo, temas de los que hablaría un joven, un adolescente, ¿no? De prepa. Pero pues sí fue un silencio absoluto y la verdad es que yo sí me quedé choqueado porque no sabía qué hacer, o sea, no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni
o sea, mi cabeza me decía, ¿qué acaba de pasar, no? ¿Qué acabo de ver? Y de repente, no recuerdo quién de los dos dijo, habíamos 3 personas en ese momento. No me acuerdo quién dijo, ¿vieron eso? Y pues ya empezamos a decir, sí, pero o sea, a lo mejor empezamos a hablar, ¿no? Sin levantarnos, obviamente, porque la verdad sí fue impactante. Le preguntamos a este chavo, a mi amigo, oye, ¿qué tienes ahí arriba de tu ropero, no? A lo mejor tienes algún objeto electrónico, algo se encendió. Y él dijo, no, es que solamente arriba hay algunas cartas, tengo ropa, no tengo nada que tenga con electricidad ni baterías. Entonces ya pasaron unos minutos y la verdad es que pues entre todos dijimos, vamos a levantarnos a ver si realmente hay algo que se pudo encender o que pudo emitir ese brillo, ¿no? Nos levantamos, prendimos la luz estaba pues en el techo, era un foco que estaba en nuestras cabezas, no en la pared donde vimos esa cosa. Entonces al momento de ir y revisar arriba del mueble, pues sí, efectivamente había cartas, había unas hojas, una libreta y ropa, o sea, unas chamarras así, pero no había absolutamente nada que pudiera emitir un brillo, y mucho menos con la intensidad con la que lo vimos. De esta historia, o sea, me gustaría que en algún momento, si alguna de estas personas que estuvieron conmigo en esa ocasión pudiera venir a platicarlo, pues lo hiciera, ¿no? Para que contara a lo mejor su versión. Pero pues sí tengo claro de lo que vimos y fue impactante, o sea, fue impactante porque después de eso justamente yo investigué un poco sobre qué pudo ser, ¿no? Que yo me acuerdo que en ese entonces yo busqué información de apariciones de luces blancas. Yo encontré información de justamente que decía que podía ser la manifestación de un hada, de un ángel, de a lo mejor entidades pues fantásticas, ¿no? O místicas, por así decirlo. Hasta la fecha yo no sé qué pensar. Yo no estoy diciendo que esto que vi fue un hada, pero se me viene a la mente porque justamente se habla de que son seres de luz, seres que pueden aparecer para dar ciertos mensajes, avisos. Ahora, otro dato que pues es también relevante en base a la información que estamos dando es que pues yo no lo vi como tal en la naturaleza, o sea, fue en una habitación cerrada. Pero, repito, no quiero decir que esto fue un hada lo que vi, pero sí fue una experiencia que quise ahorita abordar y fue una anécdota, una historia que quiero poner sobre la mesa para que si alguna persona que esté escuchando esto ha tenido alguna experiencia similar, pues pudiera a lo mejor escribirnos, hacernos llegar una historia o a lo mejor comentarios también, perdón, también comentarios de ¿qué es lo que piensan ustedes que pudo ser aquello? Igual también eso nos podría dar ideas a nosotros de investigar más sobre a lo mejor otro tipo de seres o otro tipo de manifestaciones, otro tipo de leyendas, de creencias, para poder abordarlo, ¿no? Porque la verdad es que para mí, yo lo digo, esa experiencia fue fuerte para mí, no me dio miedo, pero sí me mantuvo cierto tiempo en ese entonces pues muy intrigado y hasta la fecha lo recuerdo. Han pasado más de 10 años de eso, yo creo, y lo recuerdo tan claro y me cuesta mucho trabajo el recrear ese recuerdo y pensar otra vez qué fue lo que vi, que pues lo quise comentar, ¿no? Y compartir con todos y todas ustedes. Y pues no sé, Ava, la verdad no sé qué piensas tú respecto a esto. Es de verdad una experiencia que me impactó mucho y que yo te puedo decir que sí viví y estoy completamente seguro de que así pasó como lo describo. Ya, mira, o sea, sí, definitivamente, o sea, no descarto nada de lo que dices porque yo también, y por eso precisamente hicimos este podcast, este programa, porque somos fieles creyentes de que hay algo más, porque yo también he tenido muchas experiencias, no específicas. Yo la verdad sí no puedo platicar ni decir que he tenido una experiencia con algo que yo pueda decir que tal vez sea una hada. Tuve una vez un encuentro con la luz, pero yo no fue una luz como tú la comentas, sino fue una luz diferente. Y yo también, efectivamente, también cuando lo busqué, todo me daba como que era un espíritu, y sí lo creí porque ese día fue cumpleaños
de mi abuela en ese entonces, que todavía vivía, pero mi abuelo ya no estaba. Entonces fue una experiencia extraña, pero también hablan de ángeles. Y hace rato lo estuvimos diciendo, a lo mejor son nombres para representar lo mismo, pero en diferentes culturas. Posiblemente aquí lo que le llamamos ángel, a lo mejor en la cultura celta, son hadas, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos. Entonces, no descarto lo que tú dices. No sabría qué decirte porque la verdad es que no tengo conocimiento de qué pudo haber sido. Pero sí es extraño, ¿no? Y también, como lo dices, no vamos a decir que fue nada ni nada de esto. Simplemente es una historia tuya. Y muy posiblemente a lo mejor hay gente de la que nos está escuchando que ha tenido historias o acercamientos o alguna ocasión les ha pasado algo que posiblemente les haga creer que es un hada o un ser místico. Por ejemplo, yo puedo decirles que yo sí tengo historias de duendes de muy pequeño. Entonces, no descarto la posibilidad de nada, ¿no? Entonces, estoy muy abierto a las posibilidades, aunque también soy escéptico en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este tema me cuesta trabajo. Y es que es bueno. Me cuesta trabajo creerlo, y es por eso que trato de investigar y leer. Y a lo mejor hay cosas que me convencen y me hacen pensar y abrir mi mente a otras cosas, a lo mejor más espirituales, más grandes, y otras no tanto, ¿no? Pero sí me gustó este tema cuando lo propusiste, porque Deb fue el que lo propuso. Me pareció interesante porque es la primera vez que hablo de un tema que yo realmente no estoy convencido. O sea, no creo, ¿no? A lo mejor en historias anteriores de fantasmas, de nahuales, de extraterrestres, todo eso, tengo cierta parte de mí que, aunque es escéptica, hay otra parte que dice, sí, yo creo que sí puede ser, o sea, sí existe. Esta me costó más trabajo de creerla, y digamos, con toda la evidencia, sigo sin creerlo yo propiamente, Ava. Pero pues no me cierra la posibilidad, no cierro mi mente a que no exista, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho el tema porque justamente digo, yo sí tuve una experiencia, repito, no quiero decir que lo que vi fue nada, pero al menos de toda la información que leí, me hace abrirme a la posibilidad de que probablemente tuve un encuentro con algún ser diferente, un ser astral, un ser místico, digamos, algo así. Lo bueno, o sea, en todo lo que yo he visto y he sentido y lo que he leído y lo que hemos investigado, difícilmente un ser de luz es algo malo, ¿no? Exacto. Ahora, quiero dar como ahorita un comentario extra. Una de las personas con las que estuve en ese entonces, y tú lo conoces, es una persona con la que Ava y yo convivimos mucho. Y esa persona, tal vez, quiero abrir ahorita aquí una brecha para que tal vez en algún momento yo estoy seguro buscaremos que en algún momento a esta persona para que venga y platique con nosotros y puedan escucharlo. Esta persona, en diferentes ocasiones, y nos tocó a Ava y a mí estar con él, pasaban cosas muy extrañas, muy extrañas. Esta persona, yo no quiero decir nada, o sea, simplemente lo que puedo decir de él es que era muy susceptible a muchas cosas. O sea, digamos, era más susceptible todavía que nosotros. Sí, claro. Nosotros estamos abiertos y sentimos ciertas cosas, pero él definitivamente estaba en un nivel completamente diferente. Y aunque al principio a lo mejor me costó un poco de trabajo creerlo, que alguien pudiera sentir de esa manera este tipo de cosas, pero realmente hubo ocasiones, o sea, experiencias con él, que cuando él me decía algo sucedía, o sea, y algo extraño, o sea, algo completamente difícil de asociarlo con algo normal. O sea, todo era algo, la verdad, sobrenatural, algo fuera de lo común, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que pienso en esto, digo, no quiero decir que el encuentro fue directo conmigo, porque habíamos 3 personas en ese lugar, en ese momento. No recuerdo si éramos 3 o 4, porque este chavo del que estábamos en su casa tenía a su hermano, y no recuerdo si ese día su hermano estaba ahí, pero de que estoy seguro que éramos 3, sí estábamos. Al menos sí. Y no sé, o sea, la verdad es que pues este tema me gusta mucho, porque aparte yo sí, como lo decíamos al principio del programa, creo que desde chicos, bueno, al menos a mí me tocó crecer con las películas de Disney y con videojuegos que contenían este tipo de seres, ¿no? Que son las hadas. Es más, por ejemplo, ahorita se me olvidó durante el programa,
hablamos mucho de hadas en el aspecto de criaturas miniatura, Ujú. pero en diferentes, digamos, culturas pop, por ejemplo, en películas, en historias, hay hadas madrinas, hay hadas que no Ujú. son necesariamente pequeñas, sino son Ujú, sí, sí, figuras sí. femeninas de tamaño Como normal, la hada común. madrina de Cenicienta, yo creo que Exactamente, es ¿no? La el de hada más Cenicienta, la de la Bella Durmiente, por ejemplo, bueno, se supone Ujú. que Maléfica era su hada madrina Exactamente. de... Fíjate que ahorita qué bueno que salió a flote esto, porque yo sí también investigué sobre eso y qué bueno que no se nos pasó. El hada madrina yo encontré información que justamente es de la edad de media. Ujú. Se habla de hadas madrinas. Ahí también, a mí cuando leí esto se me figuró mucho. Ahí te va, mira. Se dice que las hadas madrinas eran personas que tenían la facultad de hacer magia y que proveían de fertilidad y de buenas, augurios a los recién nacidos, eran como, pero de la corte real. Sí, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, si nos vamos a la historia que todos conocemos, por ejemplo, estas que dijiste de la Cenicienta y de la Bella Durmiente, la Bella Durmiente era una princesa, o sea, era Sí. la hija del rey y de la reina, y Cenicienta, pues, es una historia también que tiene que ver con Ella, la realeza. ella también pertenecía a la realeza, nada más que en Exactamente. ese momento, digamos, ella era muy desdichada porque La su papá situación. había muerto, ¿no? Pero Sí. realmente también pertenecía, digamos, Exactamente, se a supone la realeza. que en la historia, digo, Disney nos los pinta muy fantástico, Sí, pero, sí. pero se supone que estas personas eran como tipo lo que hoy conocemos aquí de este lado como brujos o gente que tenía como ciertas habilidades para, no sé, proveer Sí, claro. energéticamente Es que es más, de saber. por ejemplo, ahorita tú lo que dijiste, o sea, me suena a lo mejor también como el tema de las brujas que hablamos en un momento, pero también me suena algo como una partera, por ejemplo, o alguien Ándale, de ciencia, sí. una mujer de ciencia, una mujer de conocimiento Ujú. que era capaz que en el alumbramiento, o sea, en el nacimiento, tenía tantos conocimientos que era capaz de que no muriera el bebé. Y a lo mejor no era realmente alguien con poderes, sino simplemente alguien con mucho Exacto. conocimiento, como lo dijimos en el programa anterior de los nahuales. Ujú. O sea, creo que todo nos lleva a que todo este tipo de cosas son gente de mucho conocimiento, pero que a lo largo de los años, digamos, se ha ido destruyendo, pues obviamente para beneficio de los que tienen el poder, digamos, el día de Ujú. hoy, ¿no? Sí, porque suponen que por eso son hadas madrinas, Ajá. porque son, pues sí, las madrinas De hecho, de ahí viene, los recién de nacidos. hecho, de ahí viene el término de madrina, también para cuidar, digamos, se supone que tú como Exactamente. madrina o padrino eres el encargado de cuidar si algo le pasa a los papás, ¿no? Al Exactamente. bebé o algo así. De hecho, aquí en México, por ejemplo, no se utiliza mucho el término de hada de los dientes. Ujú. Aquí conocemos más el término de ratón de los dientes, pero también en muchos lugares del mundo se conoce como el hada de los dientes, que es una hada también pequeña que viene y tú le pones el diente de cuando se te cae un diente de leche, lo pones debajo de tu almohada, viene y te deja un presente, te deja dinero, te deja una moneda, te deja algo y se lleva el diente, ¿no? Eso o sea, Así es. digamos, en diferentes puntos, digamos, de nuestras culturas está presente esta El criatura hada. de hadas, ¿no? Entonces te digo, se me hace difícil de creerlo, pero si suena en tantos lugares, es porque algo muy posiblemente hay de verdad. O sea, Ujú. sería difícil, te digo, como borrar Negar que existe. pues toda la historia de todo el mundo, ¿no? Y Sí. si en ciertas partes de la historia del mundo se habla de las mismas cosas, entonces esto quiere decir que pues, puede ser verdad. O sea, sí Ahora, puede haber algo de verdad en eso, ¿no? ahorita que tocaste el tema de duendes, y estoy completamente seguro que en algún momento vamos a tocar Claro, el sí, tema de eso duendes. es obvio. Se dice que los duendes son criaturas curiosas, traviesas, y también es una característica que comparten las hadas. Algunas, de hecho, ajá. las hadas y los duendes vienen en gran parte de las leyendas de Europa. Y hablando específicamente de las hadas, se dice que también las hadas son... hace rato hablamos de las clasificaciones, que hay hadas buenas y hay hadas malas. Se supone que las hadas buenas son seres juguetones también, que les gusta hacer como travesuras y esconder cosas para como hacerse notar sin dejarse ver. Y las hadas malas se supone que ellas pues hacen como tal lo contrario, o sea, hacen
digamos que son travesuras, pero más Sí, fuertes, claro, o sea, sí. cosas a lo mejor ya más malintencionadas para dañar. Y también lo creo porque como lo hemos platicado en muchas ocasiones en este programa, no puede existir el bien si no existe el mal. Siempre debe de haber una contraparte, o sea, debe de haber un equilibrio y una parte que no va con los mismos ideales que el otro, ¿no? Entonces es lo mismo, si existen hadas, muy seguramente existen hadas buenas y existen hadas malas. Y pues con esto yo creo que nos despedimos ya del programa porque ya nos alargamos un poquito, pero pues fue un tema, te digo, aunque un poco extraño y fantástico, me gustó el programa, me gustó, espero que a la gente, a los incógnitos que nos escuchan y que llegaron hasta aquí con nosotros les haya gustado este programa y pues vamos a hacer una despedidita de... Sí, pues muchas gracias a todas las personas, un saludo de parte de todos, de parte de Skoll, que el día de hoy está por allá dándole duro a sus labores, pero yo creo que pues no me queda otra que agradecerles y mandarles un fuerte abrazo, cuídense mucho y sigan escuchándonos, síganos, pues aquí de cerca vamos a estar con ustedes, tocando los temas que ustedes propongan y pues nada, va, pues yo un gustazo estar acá como siempre contigo y nos vemos a la próxima. Exactamente, yo también me despido, yo soy Ava y no sin antes también agradecerle a todos los que nos escuchan, a Skoll, porque aunque no está con nosotros físicamente, pues obviamente siempre está aquí presente, porque pues es parte del elenco y de este podcast. Muy seguramente el siguiente programa ya estará aquí con nosotros sentado y platicando temas interesantes. Como lo comentaste, a la gente que nos escucha, por favor, compártanos, escúchenos, terminen nuestros programas, denos like, denos ahí, suscríbanse si nos escuchan por YouTube, suscríbanse por favor al canal, pongan la campanita para que pues obviamente les avise cuando subamos un nuevo programa, estén ahí al pendiente porque vamos a poner mucho más ya énfasis en este proyectito que, como lo comentamos, lo iniciamos como algo que algo diferente en este tiempo de pandemia, que necesitamos, la verdad, necesitamos entretenimiento y necesitamos algo más, y empezamos a hacerlo, digamos, de una manera pues más como solo por diversión y por entretener a los que nos escuchaban o la gente que era cercana a nosotros, pero pues nunca pensamos como tener cierto alcance, el alcance que estamos teniendo específicamente en Spotify. Les agradecemos a toda la gente que nos escucha que no es de México, y de verdad gracias por escucharnos, espero que les guste este programa y espero que les sigan gustando estos temas porque vamos a seguir mejorando para todos ustedes y subiendo pues obviamente contenido de calidad. Y pues no me queda más que despedirme por esta ocasión, cerrar este programa, pero no sin antes decirles lo de siempre: abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.